Uy. Bueno, tenemos un compartir espontáneo. Dijimos que lo íbamos a hacer el domingo, pero no sabíamos la hora exacta y así que se dio último minuto. Vamos a compartir sobre el lenguaje del ser, el silencio. Y ahorita se va a conectar René. Hello. Bueno a todos. Ay, qué rico. Estoy con cafecito y todo porque hace 5 minutos estaba con polo manga corta y ahora hello. Déjame subir esto que estoy así como que... A ver, para que se me ha cortado la cara ahora, espérame. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, ¿tú? Hoy acá innovando. Justo felizmente que dijimos 10 minutos que me dio el tiempo de cambiarme y todo porque estaba, o sea, en 5 minutos acá en Cusco te baja la temperatura, entre que estás así de verano y de la nada ya, y me dio tiempo a hacerme un cafecito así a lo mexicano a la olla. Estupendo. Así que voy a estar así como que la hora del té. Qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. También me gusta así, que fue de último minuto, Sí. porque tú sabes que la mente, nuestra mente, lo que hace siempre es prepararlo todo, ¿no? O Mm, sea, siempre estamos está bueno. sobreponerlo todo, los máximos detalles, que no, que se nos olvida, qué tal. Y Ujú. cuando se sucede el aspecto de la improvisación o de entrar con lo que tienes, entonces Sí. creo que es cuando das la mejor oportunidad para que justo la mente no se entere de qué va, ¿no? Para que se haga a través de uno, así como que solo sucede. Uno se pone al servicio y ahí el ser aparece Que se manifiesta con, con lo que tiene, con lo que es. con lo que... Así que sí, justo estaba diciendo antes que entraras que íbamos a hablar sobre el silencio, el lenguaje del ser. Eh, y bueno, ¿con qué comenzamos? Porque ese es un tema justo antes de hablar contigo hace unas horas, estaba así en meditación eh, y decía, wow, es que esto es, ¿no? Si pudiera habitar acá en la eternidad, belleza. Y Pero ¿cómo claro, llevamos pues eso a la cotidianidad? estabas en el lenguaje de lo que vamos a hablar. O sea, realmente si tuviéramos que continuar en esta tesitura del lenguaje del ser, lo único que haríamos sería quedarnos callados media hora, 50 minutos, y no va a salir nada aparente, pero toda la comunicación se va a suceder. Correcto. Justo ahí tenía estos pensamientos que eran, claro, cuando uno comienza a habitar más el silencio, ahí es como que pasas esos espacios más de hacia adentro, ¿no? Y desde ese silencio, ¿cómo te relacionas en el mundo? Que era mi pregunta, ¿no? Es como, conforme entras más al silencio, te das cuenta que de repente hablas menos o las conversaciones usuales ya dejan de vibrar tanto. Entonces, Exacto. Entonces, mira, el tema del silencio tiene muchos planos y realmente, bueno, todos sabemos lo que es estar en silencio. O sea, no hablar. Ese es el primer plano, que es el físico, ¿no? Y cuesta trabajo, porque nosotros estamos acostumbrados siempre a tener un diálogo, incluso con nosotros mismos, a veces hasta en voz alta, ¿no? ¿quién no se ha visto hablando consigo mismo? Yo, que ando bastante conmigo misma, discursos. Sí, claro, últimamente he podido percibir que tú estás muy contigo y seguro que estás como muy en solitario, ¿no? Y a veces por momentos quizás hasta en soledad, que ese es un segundo punto del que vamos a hablar ahora, porque el silencio te lleva a una o a otra. Correcto. Entonces, el ejercicio del silencio nos permite que la mente empiece, cuando el silencio físico te lleva a conectar justo al ejercicio mental, que es el del nacimiento de pensamientos sin interacción con otros. O sea, si tú no hablas, se corta el flujo del lenguaje verbal y entonces lo que entra en acción es el pensamiento solamente mental. Pero la siguiente pregunta sería, ¿estoy en silencio? Y la respuesta sería no. Porque aun cuando ha cesado la palabra, el pensamiento
sigue generándose, la mente sigue activa y el verdadero silencio es justo cuando es en ambos puntos, tanto verbal como mental. Ese, ahí es donde empieza el verdadero lenguaje con el ser. ¿Por qué? Estas prácticas, ¿no? Como el kirtán, no sé si te llegué a comentar, pero el sábado estuve en un kirtán hermoso y cómo hay estas herramientas que te llevan a ese espacio de silencio, ¿no? Y estuve ahí como que 3 horas, creo que fue 3, 4 horas, y era wow, realmente a través de estos mantras y frecuencias, ese espacio, digamos que se sostiene en mayor cantidad de tiempo, ¿no? Eh, y es como que te lleva a ese espacio. Y sí, y sucede de alguna forma con más facilidad, digámoslo así, ¿no? Esas Sí, son las herramientas. sucede con facilidad, aunque como tú bien dices, va ganándose como una maestría Mm, o un amplio ejercicio como el levantar pesas, como la práctica de yoga, pues lo vas ganando de a milímetro, milímetro por milímetro. Esto es que lo que tú vas buscando es cómo dejo de conectar con los pensamientos que mi mente autogenera, o sea, porque la mente, su forma de funcionamiento es automática. ujú, Todo el tiempo, todas las veces te está generando pensamientos, correcto. desde el más simple hasta el más complejo. Y Mm, surge un pensamiento, tú le pones atención y se empiezan a desarrollar otros pensamientos conexos a ese. O sea, es infinita la generación y la gestación de pensamientos. La cuestión es, bueno, ¿cómo cayó la mente? En realidad es que la mente no se calla. A la esa mente lo que hay que hacer es de lograr autodominarla. eso que acabas de decir, la mente no se cae, es como esa fantasía de realmente que dicen lograr ese silencio absoluto, pero cuando desintegras esa fantasía te das cuenta que ya no es lograr ese silencio, sino aprender a estar en ese vacío, en esa calma, más allá de ese ruido y ir aquietando el ruido, Así ¿verdad? es. Así es. Y alguien diría, bueno, pero ¿cómo le hago si los pensamientos no cesan? Claro, es que los pensamientos no van a cesar. O sea, eso es un mito, eso alguien que te diga es que tú tienes que callar la mente, no. Si tú tratas de callar la mente, lo único que vas a entrar es en una guerra contigo mismo porque es el software el que está en funcionamiento. Aquí lo que tienes que ganar, y es ni siquiera es un deber, porque dije tienes, pero lo que sería positivo ganar es encontrar los espacios entre pensamientos. Es decir, los pensamientos no son una línea continua. Entre un pensamiento y otro hay un espacio. Siempre es así. Mm, Entonces, donde tú puedes poner tu atención es en el espacio entre un pensamiento y otro. Y ese espacio justo es el vacío del que hablas. A medida de que lo practicas, vas encontrando cada vez más amplio el espacio y más alejados los pensamientos. Y entonces justo ahí ya encontraste la fórmula para entrar al lugar donde justo estamos. El ser que somos, ahí es donde habita, ahí es donde está, ahí es donde se manifiesta. ¿Y qué sucede? No se va a relacionar, el ser nunca se relaciona con los pensamientos, ni tampoco con la palabra, porque eso finalmente viene del personaje y del ego. El ser lo único que hace es manifestarse mediante un estado, que es lo que hemos hablado, el estado en paz, el estado de alegría, ¿no? Y en esos estados es justo donde se manifiesta, con lo cual, por eso cuesta tanto trabajo expresar qué es el ser que somos, mm, porque no hay palabras que alcancen a delimitarlo, porque si lo delimitas ya no es el ser, que intenten por lo menos dar unos matices de qué es estar en esa plenitud. No hay palabras, no hay lenguaje. mm. Entonces, por eso es el silencio su lenguaje, porque en el silencio tú sí que permites expandirte en plenitud. En silencio sí que encuentras los matices de lo que es el ser que somos. Y en esa plenitud justo es cuando tú logras la paz que caracteriza al ser y encuentras el amor, que es el aroma del ser, ¿no? Se conecta un poco, ahí estamos diciendo a la emocionalidad, ¿no? Porque sí se siente, hay una sensación corporal que aflora, porque el Claro, cuerpo está, porque en esa presencia observas, estás en el ser
bueno, el personaje, el avatar, pero sí un silencio y sí aparece lo que decía, la alegría, ¿no? Una sensación en un estado mucho más como equilibrado. Sí, el estado equilibrado, mira, para distinguirlos, que realmente no es que sea tajante lo que voy a decir, sino es una distinción solamente para un entendimiento. Y esa distinción cuando entras en el estado de presencia, en el estado de conciencia, en el ser, se diluye. Pero solamente para el entendimiento de lo que estamos platicando ahora, lo voy a decir, es así. Las emociones siempre son la subida y la bajada, ¿no? Es el estado químico, bioquímico. Y el sentimiento que viene del estado del ser es equilibrio. Es decir, no va a haber emociones desbordantes, eso no existe. No existe el subidón ni el bajadón, eso no existe en ese estado, porque en ese estado hay vacío y paz profunda. Entonces, si hay paz profunda, no puede haber subidón ni bajadón, no puede existir, simplemente está diluido. Y lo digo nada más para distinguirlo, porque claro, lo más fácil para nosotros en el plano encarnado es saber lo que son las emociones. Mm. Hemos tenido gran felicidad, gran tristeza, dolor, eh, todas las emociones, envidia, ira y, y- y sus correlativas, las hemos tenido. Y nos es fácil distinguirlas. Pero en el sentir, el sentir siempre es equilibrado. O sea, es el punto cero, es el estado neutral. Y el silencio te lleva al estado neutral. O sea, también ese lenguaje se sucede. Y es que, fíjate cómo damos aspectos justo para irle dando un entendimiento a lo que somos, a lo que es el ser. O sea, hablamos de palabras como paz, silencio, alegría, bienestar, armonía, amar. Todas ellas conforman aspectos del estado en el ser. Todo es el... Mira, por ejemplo, ahora mi perro ya le tocó la emocionalidad y disparó, ¿no? Ahí comienza, claro. Sí, Subidón, ¿no? subidón. Así. Y es como se me viene esa sensación, ¿no? Cuando uno entra a este espacio de silencio, es como, siempre hay como algún tipo de, como suspirito, como hay algo ahí sucediendo, ¿no? Que te hace como que, es como cuando a veces uno coge una taza de, ahí está mi Laina caminando, una taza de café o de algo que es como cozy, como rico, como cómodo, como, es como esa sensación, ¿no? Al menos es como lo asocio para tangibilizarlo. Sí, es muy cómodo. O sea, es un estado de tal plenitud que no quisiéramos salirnos de él, porque claro, eso nos hace recordar bien claro lo que es estar en unidad y de dónde venimos y lo que somos. Y entonces, pues claro, ahora que bebes tu café, que sientes eso tan cálido, eso que es placentero, que te pone en un estado de bonomía, pues justo es que el habitar el ser, el vivir el ser, el estar en presencia, justo nos tiene esa bonomía, ese bienestar. Y es un bienestar eterno, constante, ¿no? A diferencia de cuando estamos solamente poniendo atención en la vigilia, Mm. que ese estado, pues lo que nos pone es más bien en un tema en un sentido, tú lo dices la otra vez, era como reptiliano, ¿no? Que es en el sentido más instintivo. O sea, siempre estamos como atentos, con la adrenalina de a ver cuándo nos brinca el dinosaurio, ¿no? O sea, cuando viene la mordida de afuera, cuando viene la agresión, estamos tensos. Y el otro sentido es cuando estás en tu lugar más seguro, más contenido. Es como estar en el vientre de tu madre, ¿no? O sea, tú estás metido en esa esfera cálida, con agua tibia, sabiendo que todas tus necesidades están cubiertas y de hecho ni siquiera piensas que tienes necesidades, ni sientes que tengas necesidades porque todo está sucedido. Estás en la posición fetal, ¿no? Que si te fijas es como estar en un huevo, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en la práctica de yoga, que hacemos la posición fetal, ¿qué tal te reconectas con esa paz
que es indescriptible. Mira, Sí, como esta sesión claro, cobijito, ¿no? Como que... Y al sí, final hay algo súper curioso con eso, esta sensación de cobijo, porque hay una sensación entre ese espacio neutro y de repente el congelamiento, puede haber un matiz entre ellos. Es como, te has dado cuenta cuando uno se congela, que es como te disocias, estás en ese vacío, pero es un vacío diferente al que es el vacío o esa neutralidad. Pero por momentos pueden hasta distorsionarse. claro. ¿Cómo lo Sí, percibes tú? Es algo como que yo a veces he percibido, ¿no? Como cuando uno está así, pero es distinto, porque cuando uno se está congelando, que pasa mucho en, ¿no? En los estados de protección, ahí la diferencia es que hay pérdida de energía, en cambio el otro es cobijo, que ahí podrías notar esa distinción, ¿no? O la como, congelación, dices, por ejemplo, cuando vives una experiencia muy fuerte o has exacto, tenido una situación de vida muy complicada y entonces te congelas porque, claro, ya estás al límite, ya no te queda una gota de energía. Tú lo que necesitas es recuperarte, ¿no? claro, te Estás va. congelado porque estás atemorizado, estás encogido, compactado al máximo. Y eso, por supuesto, lo que es todo lo contrario de la expansión que sientes cuando estás en el ser. Porque el ser lo que pasa es que te genera un estado de bienestar y una cantidad de energía, de alegría desbordante. Mm. Pero el estado es similar porque es verdad, cuando tú te congelas, lo que estás haciendo es contraerte de tal manera y es como estar dentro de una cueva y estar metido en el último agujerito de esa cueva sabiendo que estás seguro ahí, que de ahí te vas a empezar a Como una recuperar. falsa seguridad, ¿no? Así Es como es, una, y lo otro es así es. una seguridad genuina. Sí, y en cambio, en el otro, tú sabes y sientes que estás plenamente autocuidado, autocuidada, que estás autosustentado, autosustentada y que pase lo que pase, estás a salvo de cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier ser, entidad que esté circundándote. Porque Correcto. sucede que estás sentado en el ser que eres. Entonces, justo en ambos casos, te sientes con esa seguridad. Nada más que la diferencia es que en una tienes que estar en un lugar apartado de todo y guardado en una esquina. Y en el otro puedes estar en la plaza pública, que en la montaña, que en el mar, que de viaje en un avión y te sientes con esa seguridad, con esa plenitud de que todo está resuelto, de que todo es posible, de que lo mejor llega a ti, de que todo fluye con gracia y facilidad y de la manera más elevada. Esa es la diferencia. Ahora, todos hemos pasado por ambos estados. Y el segundo estado del que me refiero, el que ha sido más explicativo, es cuando dices que estás empoderada, empoderado. Claro, ese es el poder del ser. En el otro lo que sucedió es que te pusieron una paliza y lo que estás haciendo es recuperarte como un animalito que se enfermó. Se va a un rincón, se hace rosquita y ahí siendo rosquita se va a recuperar porque le está dando oportunidad al entendimiento de su cuerpo físico, energético y se va a recuperar de ello. Y en el de protección es un mecanismo automático bioquímico. El de Claro. encontrar al ser es algo que hay que, en conciencia, hay que ¿cómo sería? O sea, volverse a reunir con ese estado desde una elección Así es. y una, ¿no? O sea, es como retornar a casa Sí. integrando distintas herramientas, metodologías que te permiten hacer encuentro con ese estado. No Así es. sucede así nomás bioquímico. Hay momentos, hay despertares, hay situaciones que te hacen tocar ese espacio, pero luego es como, wow, llevarte a ello, ¿no? Claro, lo que quieres decir eso es el recordar. Lo que decíamos en Total. algún otro, eso es el recordis, volver al corazón. Recordar es eso. O sea, en tiempos de los latinos, lo expresaban en latín recordis, es regresar al corazón. Totalmente. Y el corazón, ¿por qué el corazón? Bueno, pues porque el corazón es justo, por llamarle de alguna forma, es el átomo del que se expande el ser. O sea, la chispa,
chispa divina, le llamarían algunos, la célula divina. Pues eso es el corazón. Por eso dicen siempre, escucha tu corazón, regresa a tu corazón, ve a tu interior y conecta con el corazón. Pero es que se entiende de una manera textual, pues sí, el corazón, pensamos el corazón físico, o en plano espiritual, pues lo han asociado al chakra del corazón. Pero en realidad es más que eso, porque el ser incluye todos, el físico, el mental, el energético, y es más. O sea, el entendimiento común es decir, a ver, pues tenemos el corazón, el cuerpo físico, y el cuerpo físico contiene a los demás cuerpos. Y es totalmente al revés. Quien contiene a todos los cuerpos es el ser. Y los demás cuerpos se insertan en el ser. El ser siempre queda grande. O sea, está desbordado, lo que llamamos nosotros el campo áurico, campo de energía, como lo quieras llamar, ¿no? Esa expansión, eso que se expande, es lo que sostiene a los demás cuerpos. Cuando el ser sale de aquello, todos los demás cuerpos quedan inertes. No hay energía que los sustente. A los cuerpos, me refiero al físico, al mental, al emocional, incluso el energético, porque el ser es más que un cuerpo energético. Claro. Es que el ser es todo lo que es, todo lo que es, todo lo creado, y en simultáneo nada de lo que es. O sea, es todo y nada en simultáneo. Lo que decía Entonces, está ese vacío en oscuridad, ¿no? Que siempre se eso, está luz, 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 pero al final hiciste toda esa todo oscuridad. es oscuridad. Ahora, hablamos que ahora para retomar un poco el tema del silencio, para concretar un poquito, fíjate, incluso en las tradiciones antiguas, por ejemplo, la religión cristiana católica, si tú vas al texto bíblico, lo primero fue el verbo. Tú no puedes crear en un plano material sin el verbo, y el verbo es hablar. Correcto. Pero antes del verbo, ¿qué había? Solo silencio y vacío. Entonces, el ser que somos, por principio, es vacío y silencio. La primer acto de materialización fue verbo, voz. Fue cuando dice, ¿no? Fiat lux, hágase la luz. Pero para que se manifieste la luz tuvo que haber una instrucción, un verbo. Pero antes de eso, ¿qué precedió? El silencio. Entonces, esa es la base simple para entender por qué el estado de silencio nos lleva a encontrarnos como el ser que somos, como el ser eterno que somos, como los seres creadores que somos. Ese es el principio fundamental. Ahora, muchas veces pensamos que estamos en silencio, pero puede ser que tú estés en un bosque, en una montaña, pero no estás en silencio, porque tú no, si bien no hablas, tu mente está llena de pensamientos. Pero puede ser que sea al revés, que tú estés en una plaza pública y sí que estés en silencio, porque estás en tu plenitud, estás conectado en la observación, en el observador que es el ser. Aunque estés rodeado de todo el tipo de ruidos, todos los tipos de disturbios energéticos, pero tú estás en manifestación del ser que eres y estás en silencio. Entonces, yo entiendo, es muy bonito la teoría de la búsqueda, ¿no? Todos estamos buscando algo. Cuando empezamos la búsqueda, le llamamos espiritual o de conciencia o la pues lo que estamos buscando es algo que no sabemos qué es, pero que cuando lo encontremos sabremos qué era lo que estamos buscando. Ahí se cortó. Repite la última frase que estaba bonita, justo una pequeña. Claro, decimos que todos estamos buscando algo. En el momento de la búsqueda, cuando hacemos la búsqueda espiritual, la búsqueda de conciencia, como quieran llamársele, la espiritualidad, entonces es que nosotros estamos buscando algo. Y si alguien llega y te pregunta, ¿qué estás buscando? La respuesta es que no lo sabes. Pero dices, lo sabré cuando lo encuentre. Claro. Y lo que estamos buscando es lo que somos. Lo que pasa es que el mundo es atrayente y buscamos afuera eso que estamos, eso es lo que somos.
¿Y por qué lo hacemos así? Porque pues, es un mundo de espejo. Entonces, encontramos a un ser que nos manda un reflejo muy bonito de nosotros mismos, por supuesto un reflejo, y ahí vamos tras de él. O encontramos a otro ser que nos da unas enseñanzas de lo que somos, de lo que ya sabemos, y vamos tras de él. Porque claro, nos va reflejando a nosotros. Llega un momento en el que vas comprendiendo que lo que has visto afuera es lo que siempre has tenido en ti. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Pues por principio a ningún lugar. Tú puedes estar en tu casa, en tu cama, en un sillón, en el piso, en cualquier sitio, en prisión, en la mejor de las playas, en el mejor resort o en el lugar más sencillo, más humilde. Y estás contigo y lo que estás buscando está en ti. Lo llevas a todos lados, siempre. Por eso se dice antes, o sea, ¿no? Cuando uno cambia de países o cosas ¿no? O sea, está en movimiento buscando, es como, no importa dónde vayas, hay expectaciones o lugares que te van a abrir cosas nuevas o te van a hacer sentirte de ciertas formas mejores o vibrando más bonito o menos bonito en ti, pero al final te llevas todo el equipaje en ti, no lo puedes dejar. Claro, Por eso siempre, ¿no? Como pero que no lo puedes dejar y lo más importante es que ¿por qué lo dejarías? Si es lo que necesitas resolver, es lo que necesitas aprender. Lo único que estás cambiando es el paisaje exterior, escenario. pero no sé, te vas, ¿qué te gusta? A Bali, Claro, ¿no? O a India, o a España, o a Groenlandia. Y ahí en Groenlandia te vas a encontrar el esquimal que te va a dar tres golpes bien puestos y el otro que te vas a enamorar del otro esquimal. Y era lo que tenías que vivir, te hubieras quedado en tu casa. claro. Sí, Porque sí. más valía que sucedieran con tus dos vecinos que estaban a los lados de tu casa. No, ¿para qué tanta movida si el aprendizaje es el mismo? Es el mismo, es el mismo. ¿Por qué? Porque los otros te sirven de espejo, de reflejo de lo que tú necesitas experimentar. Correcto. Por eso hemos hablado en los otros en vivos de no te muevas, o sea, y no te muevas no significa seas una piedra inerte, Mm, no, es que todo lo que has de tener que vivir y experimentar va a llegar a ti de una u otra manera. Si tú tienes un cotidiano, unas actividades cotidianas, velas fluyendo y verás que en ese fluir, en ese movimiento, que hagas en tu barrio, en tu colonia, en tu espacio más inmediato, van a aparecer uno, otra, esta experiencia, aquella otra experiencia, y igualmente van a servir para que tú resuelvas lo que tienes que resolver, aprendas lo que tengas que aprender y crezcas lo que tengas que crecer. Todos son activadores de la historia que tú traes. La Todos. emoción que te activa está correlacionada con la herida o esa historia de la infancia. Al final siempre se vuelve a lo mismo. Es como esa codificación del avatar donde de alguna u otra forma trata de huir de un dolor, genera espacios de protección, mecanismos de defensa, de las sensaciones de dolor y vacío, y al final siempre tienes personajes, pero te das cuenta que el dolor tarde o temprano siempre aparece, ¿no? Entonces es como que hazte cargo de ese espacio y comienza a como poner así pomadita a ti Toma. mismo, ¿no? Y conectar con partes de ti. Claro, ponle pomadita, pero te voy a decir algo y vamos, quiero compartir desde mi experiencia. Uh -huh. Puede ser o no ser que a alguien le suene, le resuene o como sea, o le ultrasuene, ¿no? Pero aquí, por lo que he observado del tiempo que estoy aquí jugando en esta vida, yo resumiría todo el tema del dolor, todo el tema del sufrimiento a un aspecto, creo, es aspecto de primigenio, y es el de la separación. Es que nos dolió mucho y es un dolor muy profundo el haber salido de la unidad. Y hablo de la unidad del ser. Todos, la búsqueda que hacemos a nivel inconsciente es que estamos buscando lo mismo. Todos los seres humanos. Buscamos amar y ser amados. Pero creo que sobre todo lo segundo, ser amados. Lo que pasa es que tú no puedes ser amado si tú no sabes amar, ¿no? Si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Eso es un cuento, es una historia, una ilusión que nos formulamos. Pero
la otra encrucijada es, pero si yo no me siento amado, ¿cómo me voy a amar a mí mismo? O sea, si yo estoy necesitado de eso. Todos los temas de abandono, o sea, el abandono se sucede porque tú sientes que quien te tenía que amar, fíjate cómo lo digo, tenía que amar como una obligación irrestricta, puede empezar desde los padres, que eso es lo más cercano. Y de ahí, pues tu círculo más cercano, la familia, y de ahí amigos, etcétera, no lo hizo. En algún momento te traicionaron. A ver, quizás lo hicieron, quizás no, pero tú así lo sentiste y así lo pensaste y así lo viviste. Y con eso es suficiente para arruinarte la vida o la existencia en este plano. Con eso basta, que tú lo creas, o sea, ni siquiera es que haya sucedido, no, porque si te sales desde un tercer ojo, a lo mejor dicen, oye, no inventes, no pasó nada, Claro, pero cálmate, ¿no? ese ser en ese momento tiene esa sensación, La ¿no? tienen. Tarde o temprano, uy, perdona que estoy ahí con la alergia, tarde o temprano es como por el ser va a tener un momento donde siente esa traición, quiera o no. Sí, Hay, sí. hay niveles, por eso hay niveles de heridas más profundas, experiencias más dolorosas, menos dolorosas, pero siempre hay un punto donde ese ser siente que no se le ama, ¿no? O no se le quiere, o no se le... Pero en el origen es eso, es que la necesidad de ser amado y de ser bien recibido en este plano no se sucedió. Mm, Entonces tú ya vas carente. Todos, vamos, es mi observación, es que yo creo que todos entramos de igual manera, porque por principio sufrimos la separación de la fuente que somos, del ser que somos para individualizarnos. Y ese es el desgarro, ¿no? Esa es la herida que sí quiere cicatrizar, pero siempre está sensible a decir, estoy separado del ser que soy. ¿Y cuál es el ser que soy? Pues el que lo ha creado todo. Ese es el ser que somos. Entonces, buscamos en otros eso. ¿Por qué? Porque también son lo que somos nosotros. O sea, somos el mismo ser dividido en varios. Por varias eso, a acá. ver, cuando nos abraza nuestra mamá, nos abraza nuestro papá, nos sentimos tan cálidos. Que claro, otro pedacito de nosotros mismos nos está abrazando, nos está acariciando, nos brinda el amor. Pero ¿qué sentimos cuando por alguna circunstancia, pues nuestros padres, lo que sea, te dicen que no a algo, te regañan, incluso pues, a lo mejor te dan una nalgada o pasa alguna cosa? Mm, Pues el ser que más pensabas o sentías que te iba a amar, te ha traicionado y ahora no solamente eso, sino incluso hasta te da una nalgada. exacto. Entonces, Hay un maltrato. esa es la carencia y eso es el abandono. Mm. De ahí todas las ramas que puedas imaginarte, todas, porque de ahí deriva el miedo de que no te quieran, el miedo de sentirte excluido socialmente. Y entonces ahí es donde tú empiezas a decir, a ver, ¿cómo, qué hago? Y eso es la mente, dice, ¿qué hago para que sea socialmente aceptado? Y ahí es donde empieza el juego del ego. El personaje no es otra cosa que la carencia del amor. Pero ¿qué Correcto. pasa? Si vamos de regreso, cuando tú empiezas a conectar con el ser que eres, empiezas a percibir esas pequeñas chispas, esos pequeños momentos de autosustento en el ser y que dices, qué lugar tan placentero, qué espacio tan pleno está en mí. Entonces, ya en ese momento lo que está sucediendo es que estás sanando esa herida, pero sanando de verdad. ¿Por qué? Porque ya no empieza a dejar de existir la separación, empieza a generarse nuevamente la unidad. Te empiezas a dar cuenta que nada ni nadie te puede hacer daño, solamente tú lo permitiste, tú lo generaste con tus ideas respecto de lo que te haya sucedido, sea lo que sea, y entonces empieza a autogenerarse una confianza, un autosustento, una autodeterminación. La alegría vuelve a ti porque ya te das cuenta que no depende de nadie, sino que nace de ti. Nadie puede hacerte daño a menos de que tú lo permitas. Es que es imposible. Y luego
puedes sonreír y decir, oye, hasta los que son los más malvados, pobrecitos, de verdad, ¿cómo han de haber sufrido la separación en su vida y no le han entendido nada? Que ahora que ellos piensan que haciendo daño, que fastidiando al de enfrente, ellos van a obtener la satisfacción de que su dolor es menor que el dolor que están infiriendo a otros. Pero es un engaño, porque entre más dolor generen, más dolor sienten ellos. Porque al final lo que le haces al otro te lo estás haciendo Así a ti mismo, ¿no? así es, y repercute en proporción. Pero ¿qué tal por el contrario? Cuando te das cuenta que dar abiertamente, sin condición, por el gusto de hacerlo, compartir alegría todos los días, sentirte pleno, llevar al máximo tu bienestar, pero, o sea, de mil formas se lo puedes compartir a los que te rodean y vas dando cuenta cómo eso se expande. O sea, llega un momento en que la gente en general, a tu entorno, es amable contigo y dices, oye, qué bien, todos salgo a la calle, me saludan los que me conocen, a quien no, pues, buen rollo, tal. Y todo en la vida se va haciendo sutil, liviano, gracioso, simpático. Entonces, eso es Más vida. alegre, ¿no? Es como sientes que la vida está vibrando desde una frecuencia de amor, de conexión, de una sonrisa, de un gesto, de cositas pequeñas donde te das cuenta que wow, vibra desde una alegría, ¿no? Vibras en alegría. Pero fíjate, eso es tan sutil que justo por eso es necesario el silencio. A lo largo del día tendrás muchos momentos de convivencia, como todos tenemos con la sociedad, bueno, con la familia, o con los cercanos, o con tal. Pero hay momentos que yo sugiero retraerte un poco y decir 5, 10, 15 minutos, lo que tú quieras, te pones en silencio y observas lo sutil de lo que vas viviendo. O sea, cómo fue placentero que todo ese poquito de día que va ha fluido agradablemente. Y lo que aparentemente no ha fluido agradablemente, ¿desde qué ojos lo estás mirando? O sea, ¿qué estás permitiendo que afecte ese bienestar con el que tú te levantaste? Correcto. ¿A qué le Entre estás entregando tu poder, no? eso, es que es una entrega de poder. Se lo entregas. Parece un cliché, yo sé, no, cedes tu poder, es que dejas tu poder. No, no, pero es que es verdad. Claro, perdiste Que, el foco en ti y lo pusiste en otro personaje y ahí es como te genera una reacción, sea de la vibración que sea, baja, obviamente cuando es alta, bienvenido sea y hay que rodearse más de ese tipo de estímulos, ¿no? Porque te ¿sí? llevan un día mucho más en alegría, pero cuando es baja es como tomar conciencia de qué te está activando y, y si te está activando, ¿por qué estás reaccionando y estás dando tanto de ti, ¿no? En Exacto. ese Exacto, pero enganche. fíjate, por ejemplo, tú puedes, eso lo estás viendo de frente, supongamos, eso Uh -huh. que te está, digamos, absorbiendo el poder o quitándote poder, o tú se lo estás cediendo. Pero Correcto. ¿qué tal si, por ejemplo, lo ves y de pronto te mueves? O sea, lo empiezas a ver en 360 grados. Correcto. Y entonces, al verlo de esa manera, te darás cuenta que al tener esa óptica periférica, eso que aparentemente tú le estás cediendo el poder, también te lo está otorgando. O sea, porque dices, a ver, ok, esto me hizo enojar. Uh Ok, -huh. ya, bien. Pero ahora, afortunado soy de que me ha hecho enojar porque ya me prendió el foco Para ver. para darme cuenta Correcto. que hay una cosa que yo no veo, que está circundante a esta situación y que yo necesito encontrar en mí para que no vuelva a suceder. O para Correcto. que yo solamente la ponga en estado de neutralidad y si vuelve a suceder, fluya como cualquier cosa. Correcto. Es como que te da la oportunidad para como poner en armonía una parte de ti, ¿no? Es una Claro, o sea, oportunidad. alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué puede ser así? ¿O cómo es que seas así? Muy simple. Hay cosas que te pasan, que te pueden pasar a ti en la vida o a mí en la vida que nos desagradan. Uh -huh. Pues hay otros de los que están a nuestro alrededor que les puede pasar exactamente la misma experiencia y no les pasa nada. No Correcto. les mueve un milímetro. Es más, no,
ni un cabello se les mueve porque no les afecta. Entonces dices, Tal a cual. ver, ¿cómo puede ser posible? Ah, pues porque no hay absolutos en este sentido. O sea, te afecta a ti porque tú tienes que revisar en tu histórico, o sea, en Ujú, todas las cosas que tienes aquí guardadas en tu mente, cuál es una experiencia similar que a ti te afectó. Ya correcto, te produjo un regaño de tus padres o una tristeza o algo te generó ahí en el estómago que se torcieron las emociones. Y, claro, y el premio es ese, que ya se te está demostrando, dices, ah, esto me lo está mostrando, esto tiene que ver conmigo por completo. correcto. Y es la manera más fácil de ir resolviendo. O sea, sí puedes ir con un terapeuta, sí puedes hacer todas las técnicas que hay, constelaciones, ¿cómo se llama? El que hacen pelar la cebolla, el ir hacia no sé qué, pero todos los días lo estamos haciendo. Sí, Todos los días se nos están presentando las situaciones que son las que vas resolviendo día a día. Ahora, si tenemos el gusto, la alegría de decir lo que se me presentó hoy y que me hizo complicarme, ¿lo resolví o no lo resolví? Porque si no lo resolví, mañana me va a volver a pasar. correcto. Y Ahí si está la marca de ese compromiso en el camino de poder cada noche de repente ahí sí es, es ese trabajo uno mismo, ¿no? Los pequeños pasitos, sentarse y decir, ¿qué me ha, qué me ha movido el día de hoy? O hacerse preguntas, ¿no? De acuerdo a las preguntas, comenzar a darse un tiempo de autoobservación. sí, claro, claro, es que pero ese es clave, pero es diario. Y ¿Por ya, qué? ¿Por qué diario? Porque ¿para qué lo dejas escapar un día más? O sea, totalmente. Siempre es hoy particularmente, cuando se puede iniciar, no claro, ayer ni, y haciendo ni el ejercicio lunes. del poder que tenemos mucho poder, o sea, los humanos a veces no nos damos cuenta la cantidad de poder que tenemos, Correcto. pero así como lo creamos, lo descreamos instantánea. Entonces, en mi particular experiencia y mi herramienta es cuando descubro eso, por la noche, antes de acostarme, o acostadito ya también, entro y digo, a ver, esto que pasó hoy, ¿qué fue? Y lo vuelvo a repetir en mi mente, esa misma experiencia, a ver, estaba yo así, llegó esta persona, pasó aquello, tal, tal, tal. ¿Qué es lo que me disgustó? ¿Qué es lo que me afectó? ¿Qué es lo que me dolió? ¿Qué me hizo sufrir? Etcétera. Y siguiente pregunta, ¿y eso en mi historia dónde está? Y entonces ahí el silencio, lo dejo fluir. Y en serio, te aparecerá el recuerdo de en qué momento, estando en no sé qué lugar, que ni te acordabas, porque a lo mejor eras muy niño o eras adolescente o no sé qué, aparece la escena, el recuerdo de que aquello que te pasó se conecta con esto que te acaba de suceder, porque es exactamente la misma cosa. Acto siguiente, ¿ya lo identificaste? 4 palabras. Lo acepto, acepto que eso sucede, acepto la experiencia, acepto toda la carga emocional, lo acepto. Sí, sucedió, ya está. 2, transmuto. Sí, hay que cambiarle la carga y hay que ponerla en neutra. Acepto, transmuto. Amo, pues ama la experiencia. Ámate a ti, ama la experiencia. Y equilibro a punto cero. Lo repites 1, 2, 3 veces y verás cómo se diluye. Se acabó. Al día siguiente como nuevo. Y lo pones a prueba, porque te va a volver a pasar, porque cuando tú le dices al universo, yo ya estoy listo, ¿eh? Ah, sí, ya estás listo, ahí te va la prueba. Pruebas, a Ahí te va llamarla la prueba, ¿no? tal cual. Y lo que sucede es que se diluye y no vuelves a sentir ni cómo se te hacen así las Mm, tripas, ni que te moleste algo. Dices, bueno, hace una semana me molestaban estas situaciones y ahora ya no. ¿Qué pasó en mí? ¿Qué cambió en mí? Ese es tu poder. correcto. La capacidad de tú cambiar para que tu mundo cambie. Así es, porque de nada sirve que estemos haciendo 1000 cosas al exterior si no cambias dentro. O sea, lo de afuera sí te puede llegar a cambiar, sí, pero muchas cosas aprendemos fuera, pero no las integramos dentro. Correcto. Quedan solamente como un anecdótico o como un conocimiento, pero vacío, vacuo. Cosa Mm, distinta es que cuando lo has vivido y lo resuelves dentro. ahí sí Entonces, va a tener efecto, ¿no? Se desconecta, se decodifica ese historial y una carga menos a la es una carga menos. Ahora,
hoy día, por eso estamos en este despertar magnífico de la conciencia, porque muchos de nosotros, humanos, encarnados aquí, estamos reconectando con el ser. Pero para reconectar con el ser, primero necesitamos despojarnos de todos estos obstáculos. O sea, todos estos dolores, todos estos sufrimientos, todas estas experiencias fuertes, desagradables, toda la desconexión, etcétera. Por eso hay tantos terapeutas hoy día, por eso hay tantas sanaciones, tal y cual, ¿no? Sí, porque Pero bueno, sí, es como que todo va sumando, ¿no? Y cada persona tiene su camino y está bien como explorarse y buscarse, pero sobre todo ir tomando esa responsabilidad de elegir hacer el cambio. Y, y si lo sueltas, volver a ello, ¿no? Eh, y sí, estamos como de alguna u otra forma colectivamente recordándonos, ¿no? O recordar, o sea, todo el tiempo estamos recordando. Entonces, pero fíjate qué bonito es todo esto también, porque al ser una unidad, o sea, eh, eh, como ser, lo que haces tú me beneficia a mí correcto. y beneficia a todos los seres que estamos en esta disposición de volver a reconectar en la unidad. Entonces, no necesito salir a la calle y hacer una manifestación en pro de la conciencia y en pro de no sé qué y hacer un movimiento social monumental. Hay gente que lo hace y está bien, es genial, qué bueno que ellos están prediseñados en ese esquema, estupendo. Pero tú desde tu casa, desde tu hogar, puedes resolver más poniéndote tú en la sintonía, haciendo el compromiso contigo mismo, encontrando el ser que eres, expandiéndolo desde ahí, y a partir de ahí empieza la onda expansiva de que primero, pues obvio, va tu clan familiar, pero si vamos viendo cómo se unen los clanes familiares, resulta que al final, pues claro, el código genético es uno Mm, y venimos de la misma fuente, entonces, pues tu clan familiar, ¿cuál es? Pues el que tiene la unidad genética. Y encima de la unidad genética, pues está la unidad cuántica. Entonces, lo que estamos sacando adelante a partir de la Tierra, y por eso nos une, pues, con todas las formas que se dice haber, ¿no? Estelares, extratelares, multidimensionales, porque todos estamos en una unidad. Absolutamente todos venimos de la misma fuente. mm, Entonces, lo que nos beneficia a nosotros, lo que encontramos el sentido aquí, se comparte en automático con los demás. O sea, ¿qué es automático? Instantáneo y simultáneo. Eso es el plano cuántico. Todo es instantáneo y simultáneo. del Resumen, aquí a la automáticamente. belleza, belleza. Así que volver a ese espacio del silencio y a partir de ahí recalibrarse, ¿no? Recalibrarte, recordarte. Recordar. El recordis es fundamental, o sea, sentir que regreses al corazón. Recordar es eso, ¿no? Reconectar con el corazón. Y para reconectar con el corazón, en silencio lo harás en plenitud. El en silencio lo sentirás en plenitud. O sea, tú, por ejemplo, ahora que te he visto, estás en pleno silencio, o sea, vas caminando sola. Ojo, que no en soledad, porque si estuvieras en soledad estarías metida en la depresión, porque la soledad es una cosa mental. Y la gente luego se comporta, es que estoy en soledad. No, si estás en soledad es que te sientes abandonado y sientes que no perteneces a ningún sitio. Pero estar solo implica que estás en autosustento, implica que estás en silencio, sí, pero en percepción completa del ser que eres, porque ese sí es el que está hablando a través de ti, a través del muñeco, ¿no? A través del avatar, el ser. Cuando estás solo es cuando más estás en exposición y en presencia del ser que eres, Mm, solo. En soledad sí que te la pasas mal. sí, Soledad suena mal. sí, pero solo Solo está bien necesario, ¿no? En esas etapas yo creo que es donde el avatar se experimenta y se expande con mayor rapidez, diría yo, ¿no? Por eso esos espacios o esos periodos. ¿Se escuchó? ya, ahí ya, se fue tantito. Sí, sí, que decía, ¿no? Que en esos momentos de soledad, en esos espacios donde uno está en uno y vuelve al silencio, es donde
se generan muchas tomas de conciencia y uno da como saltos cuánticos de sí mismo, ¿no? Hay como, hay un recuerdo mayor. Sí, sí, y es que a ver, esos tiempos los vivimos todos, Mm, porque si no los tuviéramos, entonces, ¿cuándo va a venir el reencuentro? ¿Cuándo va a venir el recordar? No, correcto. no va a haber. Mm, Pero sucede que entre más estamos en esa búsqueda, vamos encontrando unas pistas y luego se unen las pistas, ¿no? Las piezas. Y sucede que nos vienen experiencias aparentemente como más trascendentales o más profundas. Pero en realidad lo que pasa es que tú ya has ganado esa expansión mm, y esa capacidad de que lleguen nuevas experiencias con mayor potencia. O sea, de reencontrarse, de recuerdo con el ser que somos. Y entonces por eso es que lo podemos ir asumiendo y afrontando mejor. Llega un momento, y nos va llegando a todos, en el que pierdes las necesidades de qué? De convivencia. Pierdes la necesidad de buscar muchas cosas que antes nos eran mm, importantes. Por ejemplo, ¿qué? Una pareja, tener hijos, tener perros, tener propiedades, tener. Ya no quieres tener. ¿Por qué? Porque lo tienes todo. ¿En dónde? En ti. Tú eres todo. Cosa distinta que después, bajo esa tesitura, tú elijas en conciencia qué quieres disfrutar de la experiencia mm, física, porque ahí sí que puede cambiar. Y es lo que te digo, cambiaste el punto de vista, ya le diste los 360 grados a la misma cuestión. Porque no es lo mismo decir, tengo ganas de un perro y ni siquiera te preguntas para qué o por qué lo quieres. A mm, decir, sé perfecto, tengo la conciencia plena de lo que es tener un compañero de vida, como lo puede ser un perro. Y decido compartir el espacio de tiempo que corresponda con este ser mm, para en él también encontrarme yo y que él se nutra también de mi experiencia humana. correcto. A Bueno, que yo me tenga, lo necesite porque necesito para abrazar a alguien y que alguien me lama porque no hay un ser humano que me dé un beso sincero. Pues estoy correcto. fastidiado porque entonces ahí estoy con un tema de necesidad arrollante. Es muy Mm. diferente. Entonces, Ahí está la magia del poder estar en ti, de ti elegir, ¿no? Y tomar eso, esas elecciones y decisiones en sintonía con lo que es estado, o sea, desde qué estado eliges, ¿no? así Hacer es. realidades y experiencias totalmente distintas. Es correcto. Y después, por ejemplo, darte cuenta de muchas otras cosas, como por ejemplo, el sanarte de alguna cuestión física, decir, a ver, o sea, lo de afuera vino y me sanó. ¿Y Correcto. por qué no lo pude hacer al revés? Mm, O sea, yo me generé, o sea, cuando entras en esa responsabilidad de saber que tú eres el que creas la realidad claro, y más que nada tu realidad, o sea, yo me generé, entre comillas, la enfermedad, porque yo no me puedo generar la sanación. ¿Qué es esto? claro. ¿Qué no es raro? Hacia a O sea, través de ti se recrea y se manifiesta, ¿no? Si está hecho, pues se puede revertir, es como parte de la experiencia y es aprender a usar esa, esa herramienta que eres en toda su expansión. es que eso es parte de la demostración de lo poderoso que somos. O Totalmente. sea, tuvimos el poder para crear la enfermedad, pues ahora sé lo poderoso para crear la sanación, el sanarte, el estado de perfecta salud. Y así se sucede. O sea, es un premio más para que tú te autodemuestres el poder que eres, el poder creativo que eres, ¿no? Una persona llegó y me dijo, oye, pero es que, claro, tú dices que es muy fácil, siempre te veo contento, estás contento, alegre en la vida, estás haciendo esto, pero es que para ti es muy fácil porque llevas no sé cuántos años en estos rollos. Le dije, no, sí, llevo todos los años en estos rollos, pero tantos años como tú llevas en los rollos de estar triste. Y te quiero Correcto. decir una cosa, cuesta, es el mismo esfuerzo que Total. todos los días te levantes y digas estoy triste, deprimido y fastidiado, a que te levantes y digas hoy estoy alegre, increíble y creativo. No, Correcto. no hay diferencia. Energéticamente es exactamente el mismo esfuerzo, el mismo requerimiento. Nada más la diferencia
le dije, es el resultado. Y el resultado es que tu vida, pues a ti no te agrada y a mí mi vida me fascina. Es así de sencillo. Pero tan creador, lo que yo le quería hacer, y se lo dije, es que tan creador tú como yo. Es La que cuestión sí, es hacia dónde estás enfocando tu creatividad, tu creación. desde dónde te estás poniendo en la experiencia, ¿no? Claro, es que queremos, a ver, es que es curiosísimo, y digo, tú lo habrás visto 1000 veces, 1 millón de veces, es, quieres que tu vida sea increíble, fantástica, plena, abundante, no sé qué, correcto, todos lo queremos. ¿Desde dónde lo estás creando? O Total. sea, ¿cuándo has visto que alguien que está llorando por las calles, que está sufriendo, que está tirado en el piso, va a llegar de ahí en automático a la vida esta magnífica de la que estamos hablando? No es así. Es una Te elección, un camino juro. y desaprender, porque uno también se apega a esos estados se vuelven tu automático conocido, ¿no? Y al final hay que cambiar el discurso y aprender un discurso nuevo. Así que sí, Contarte un discurso nuevo. total. Al principio podrá ser forzado y quizás hasta fingido de tu parte, Hasta pero llegará un momento que será tu constante de vida. total. Así es. Así como te lo creaste el otro, te vas a crear este nuevo. Así es. Ay, René, qué placer. Siempre es un placer el compartir, me encanta. Siempre es un placer. Igualmente, Eh, encantado. Ya veo que ya se hizo de noche por allá, ¿eh? y acá ya se olvídate. Pero bueno, comenzamos así, va transitando todo, Ya, ¿no? ya estás entrando en el vacío, ¿eh? Ahí me voy. Así que sí. Bueno, Así que bueno, oye, te agradezco, siempre un placer. igual, A igual. todos los que nos acompañan también, que les llegue así esa expansión, ese granito de luz. Y seguimos compartiendo en el camino. Claro que sí. Me encantó también esta espontaneidad, que fue así. ¡Paz! Estuvo bueno. Muy bueno, muy bueno. Así que Muchas bueno, gracias. te abrazo. Bendiciones. Estás muy bien. Igual. Bye, bye.